¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Estefanía Arrada, es un gusto poder saludarlos. Arrancamos una nueva entrega informativa acá en Noticias 365. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias, Bolivia 365, los esperamos. Bolivia acudió a las urnas este domingo 18 de octubre. Diferentes autoridades del Estado y también candidatos estuvieron presentes en esas elecciones para emitir su voto, todos con un llamado a que los comicios se realicen de manera pacífica. El domingo 18 de octubre, Bolivia vivió una fiesta democrática donde la población boliviana acudió a las urnas a emitir su voto y de esta manera elegir al futuro presidente de Bolivia. De manera pacífica, la población boliviana acudió a los recintos electorales. En carrera se tenían a 5 partidos políticos y alianzas. La mandataria del Estado, Yanine Áñez, emitía su voto en esa jornada, en la unidad educativa Juan Lorenzo Campero, en Trinidad. El país cumpliendo sobre todo con la democracia. Todos hemos esperado este día y creo de que nuestra obligación en este momento es demostrar que queremos mejores días para Bolivia y consolidar nuestra democracia. La presidenta de la Cámara de Senadores fue abucheada en su recinto electoral, pero estas fueron sus declaraciones. La tolerancia y la paciencia es una virtud y eso es lo que tenemos que demostrar en estos momentos los bolivianos. El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, emitió de esta manera su voto. Con nuestro voto para una Bolivia mejor, una Bolivia que tenga una expectativa de resolver su crisis. Luis Arce Catacora, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, emitió su voto de esta manera. Y que se resuelva esto de la manera en que nosotros siempre lo hemos planteado. Luis Fernando Camacho emitió su voto en medio de gritos y aplausos de sus seguidores. Sí, con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucha convicción y sobre todo responsabilidad con todo Bolivia. Todos debemos ir a las urnas con bioseguridad, pero agradeciendo a todos los bolivianos que podamos llevar una jornada tranquila, en paz y democrática. En carrera electoral se encontraban 5 frentes, los cuales son Comunidad Ciudadana, el Movimiento al Socialismo, Creemos, Frente para la Victoria y PAN-BOL. Se revelaron también los resultados de boca de urna. Sies Mori pone en primer lugar al Movimiento al Socialismo con un 52,4%. En segundo lugar está Comunidad Ciudadana con un 31,5%. Y en tercer lugar está la Alianza Creemos con un 14,1%. También se revelaron los resultados de Tu Voto Cuenta, que son prácticamente similares. En primer lugar está el Movimiento al Socialismo con el 53%. En segundo lugar está Comunidad Ciudadana con el 30,8%. Y en tercer lugar está la Alianza Creemos con un 14,1%. Tras la realización de las elecciones generales y al no darse a conocer los datos oficiales del conteo de votos, se dan a conocer los sondeos a boca de urna, tales como ser el sondeo de Tu Voto Cuenta, donde el Movimiento al Socialismo obtuvo 53% de los votos. En segundo lugar quedó Carlos Mesa con un 30,8%, mientras que Luis Fernando Camacho se ubicó con 14,1%. Recordemos que estas elecciones fueron atípicas, marcadas por la pandemia y una campaña electoral descafeinada debido a las restricciones en tiempos de coronavirus. Según las proyecciones de la Fundación Jubileo en Tu Voto Cuenta, además del sondeo de boca de urna de Sies Mori, indican que el Movimiento al Socialismo tendría la mayoría en la Cámara de Senadores, pero no los 2/3, como sucede actualmente. En el caso del conteo rápido difundido por Sies Mori, Luis Arce Catacora tendría 19 representantes en esta instancia del Legislativo, Carlos Mesa 13 representantes y Creemos 4. Mientras que los datos arrojados por la Fundación Jubileo, el MAS también tendría 19 curules en la Cámara de Senadores, Comunidad Ciudadana 11 y Creemos 4, pero estarían en disputa 2 entre las 2 primeras fuerzas políticas, en Potosí y Santa Cruz. Según los datos de Sies Mori, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, gana en primera vuelta con 52,4%, de acuerdo a los datos del conteo rápido para la red Unitel. En segundo lugar se encuentra Carlos Mesa
de Comunidad Ciudadana con 31,5% y Luis Fernando Camacho en tercer lugar, que queda con 14,1%. Los datos de las encuestadoras fueron presentados pasada la medianoche y en horas de la madrugada de este lunes. Según los datos del conteo rápido de la empresa Ciesmori, difundidos minutos antes de medianoche, detalla que el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, ganó en 5 departamentos, los cuales serían La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Pando. Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, ganó en Chuquisaca, Beni y Tarija, obteniendo mayor apoyo en 3 departamentos. Luis Fernando Camacho obtuvo mayor apoyo en Santa Cruz. En Santa Cruz se llevó de manera pacífica los comicios electorales. Sin embargo, la policía ha registrado 45 personas arrestadas y 111 vehículos retenidos por incumplir el auto de buen gobierno. El comandante departamental de la policía, Enrique Terán, informó que la jornada electoral en Santa Cruz se desarrolló de manera pacífica, por lo que calificó como un avance positivo. No obstante, se arrestó a varias personas que infringieron el auto de buen gobierno. La policía, el ejército y la alcaldía cumplieron resguardando las actas y el pueblo votó de manera democrática y pacífica, comentó la autoridad al culminar la votación la noche de este domingo. 111 vehículos fueron retenidos por circulación sin autorización y 45 personas fueron arrestadas, de los cuales 3 quedaron aprehendidas por tener en su poder pases de circulación falsificados. Sí, tenemos novedades de Cochabamba. Hay 2 vehículos que han sido conducidos a instancia de la policía, más una motocicleta. En el Beni lo propio tenemos una motocicleta. En Santa Cruz tenemos 4 vehículos que también están como infractores del auto de buen gobierno. Terán indicó que 850 uniformados fueron desplazados alrededor de la feria exposición, resguardando los 300 vehículos que están ingresando con las urnas electorales a la sala plena. Existió un control aéreo con helicópteros y drones. Además, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó el robo de 2 maletas electorales en Sica y Caranavi. Del mismo modo, afirmó de que los hechos se solucionaron y están siendo investigados. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que los únicos hechos irregulares que hubo esta primera media jornada de votación consistieron en el robo de maletas electorales en los municipios de Sica y Caranavi, hechos que solucionaron y están en investigación. A la fecha hemos aperturado caso y tenemos mandamientos de aprehensión expedidos, los cuales vamos a entregar a la policía, objeto de que se pueda ejecutar. Por el momento tenemos 2 personas identificadas con nombres y apellidos, por eso se ha expedido los mandamientos de aprehensión. Además, informó que se aprehendió a personas que falsificaron permisos de circulación vehicular. Estas denuncias están siendo procesadas por la Fiscalía Departamental de La Paz, apuntó. Lanchipa calificó estos hechos como lo más relevante que tenemos hasta el momento, ya que la Fiscalía recibió la información de todos los fiscales departamentales del país y no se reportaron irregularidades que pueda preocupar al ejercicio libre de la democracia. El fiscal también aclaró que los casos reportados no constituyen delitos electorales. La Fiscalía, a través de la Escuela General de Fiscales, capacitó durante 12 días en el tema de delitos electorales y tenemos la certeza que no se materializaron hechos respecto a delitos electorales. Los que mencionamos no están vinculados a esto, informó el fiscal general. Llueven las críticas al Tribunal Supremo Electoral por la demora en la entrega de los resultados de las elecciones generales, a pesar de que la norma estipula de que tienen 5 días para presentar estos resultados. La imagen del Tribunal Supremo Electoral, TSE, se devaluó anoche en poco más de 5 horas como consecuencia de la demora en la difusión de los resultados de la elección nacional. Como no ocurría en los últimos 30 años, los bolivianos tuvieron que esperar hasta la medianoche para conocer los primeros resultados no oficiales que proyectaron una cómoda victoria en la primera vuelta del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Los resultados del conteo rápido que realiza la empresa Ciesmori y que fueron difundidos por la red Unitel dieron la victoria al masista con 52.4 frente a 31.5 que obtuvo el inmediato seguidor Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Pero el resultado llegó 6 horas después de que se cerrara la votación en todo el país y comenzaran el conteo oficial, y 3 después de la hora en que los medios estaban autorizados para difundir resultados a las 20 horas. La demora aumentó el nerviosismo que ya un día antes habían expresado algunos actores políticos por el anuncio del TSE de suspender el sistema de difusión de resultados preliminares de IREPRE, argumentando que había detectado inconsistencias en la etapa de prueba. A las 21 horas, en medio de creciente y nerviosismo, el presidente del TSE, Salvador Romero, ofreció una conferencia de prensa en la que convocó a los bolivianos a mantener la calma para esperar resultados confiables antes que apresurados. Y esta es una actividad que demora un poco porque hay
desde el cierre de la mesa hay que realizar el conteo de los votos, hay que terminar procedimentalmente con el acopio de toda la información. Invitamos nuevamente a la ciudadanía a que aguarde con tranquilidad, con paciencia. No obstante, su convocatoria no logró disminuir la ansiedad por los resultados, aunque no fueran oficiales. Por el contrario, en las redes sociales aumentaban las especulaciones sobre un nuevo escenario de fraude. Pasadas las 21:30 horas, pasadas las 21 horas con 30 minutos, horas después del cierre, se informa que el 0.4% de los votos, el presidente del TC Bolivia nos llena de objetivo, a las 22 horas, a unos resultados que habían anunciado los canales de televisión para las 20 horas. Atención, si usted no ha podido votar el día de ayer en las elecciones, a partir de hoy puede tramitar su certificado de exención de sufragio. Los ciudadanos que no pudieron votar en las elecciones presidenciales este domingo pueden tramitar su certificado de exención de sufragio desde el lunes 19 de octubre. Durante la jornada dominical, todos los notarios de los recintos electorales de Santa Cruz emitieron algunos impedimentos de sufragio a las personas que no ejercieron su voto por diferentes motivos, como cambio de domicilio, trabajo o viaje. Sin embargo, quienes no pudieron solicitar su certificado de impedimento de sufragio pueden tramitar su certificado de exención de sufragio durante un plazo de 30 días desde este lunes. Los ciudadanos que no votaron deben apersonarse al Tribunal Electoral Departamental con su documento personal y un certificado que respalde el motivo por el cual no pudieron sufragar. En caso de enfermedad deben presentar un certificado médico y quienes pernotaron en otra ciudad deben respaldarse con boletos de viaje, mientras que las personas que tuvieron que trabajar tienen que adjuntar un documento de respaldo. La OEA pide esperar con paciencia los resultados de las elecciones generales. Ha manifestado de que estos días son cruciales para Bolivia. La misión de observación de Organización de Estados Americanos pidió este domingo a la población esperar con paciencia los resultados de las elecciones generales, considerando que los próximos días serán cruciales para el futuro del país. Esta iniciativa emitió un comunicado en el que descarta la actitud cívica demostrada hoy al acudir masiva y pacíficamente a ejercer el derecho del voto, a pesar de las largas filas y los desafíos extraordinarios impuestos por la pandemia del COVID-19. Hemos tenido una jornada tranquila, ha comenzado bien, por las medidas de bioseguridad hemos percibido que las líneas de votación son largas y lo importante es que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de votar. Esto habla bien del pueblo boliviano porque se ha percibido un deseo cívico importante que debe de reconocerse en medio de una pandemia. Llevar a cabo una elección es un mérito de todo el pueblo boliviano. Luis Almagro, secretario general del organismo, también se pronunció mediante su cuenta de Twitter felicitando al pueblo boliviano con una conducta cívica en las elecciones, compromiso y con democracia. Los observadores indican además que todo el país debe estar a la altura de este momento histórico. Recalcó que fue una jornada como hoy es la oportuna para avanzar a la construcción de un país más incluyente y tolerante. Del mismo modo, los delegados de la Unión Europea piden a la población boliviana esperar los resultados con paciencia y no incurrir en actos violentos. Este domingo Bolivia vivió una jornada electoral atípica que se realizó en medio de un estado de emergencia que vive nuestro país por la presencia del coronavirus, además por el recuerdo fresco de las fallidas elecciones del 2019 que se anularon por denuncias de fraude. En este contexto, la Unión Europea envió un grupo de veedores. Tras el cierre de la votación, los jefes de la misión de Estados de la Unión Europea a la Paz, Alemania, España, Francia, Italia y Suecia felicitaron el normal desarrollo del proceso electoral. Ahora queda esperar el resultado oficial del conteo y llamados a hacerlos preservando la calma, evitando cualquier provocación o acción violenta que dañe o intente desvirtuar el actual proceso electoral. La delegación europea emitió un comunicado en el que felicitó al pueblo boliviano por haber protagonizado una jornada electoral participativa y en paz para definir con su voto el destino de la democracia del país. Pero es momento de cambiar de tema porque el fuego sigue presente en Bolivia. Hasta el momento son 140 incendios, 8 regiones afectadas y 5 fallecidos. 8 departamentos son los más afectados.
140 incendios grandes y 5 muertes, además del alto costo para el ecosistema, son parte de los daños causados por el fuego del país en los últimos 3 meses. Desde enero hasta septiembre hay un acumulado de 2.3 millones de hectáreas quemadas, en las cuales 230 son bosques, según datos de la Asociación Boliviana para Investigación y Conservación de Ecosistema Andino Amazónico. 17 incendios activos, 22 municipios afectados, 20 incendios controlados, 22 áreas protegidas afectadas. Fuego en Cochabamba, Potosí, La Paz, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba. En lugares de disminuir han aumentado los departamentos afectados. Hasta la fecha son 1.700.000 hectáreas quemadas, manifestó el ministro de Defensa Fernando López. La cifra brindada por la autoridad es parte del último reporte oficial del Comando de Incidentes, publicado el 12 de octubre. El documento cuenta con 8.371 focos de calor. El 61% de los incendios están en Santa Cruz, 36% en el Beni y el resto repartido en el país. Casi el 90 y tantos % en esos 2 departamentos. El equipo está trabajando como para que el lunes parta el helicóptero a la madrugada, creo 4 o 5 de la mañana, hacia Concepción, y de ahí empieza a atacar el fuego en el Ticho y Copayo. Estamos equilibrando el manejo del Chinook en función de la gravedad y lo que se llaman la prioridad de los incendios. Pero no solo es el helicóptero. Sin embargo, los datos son bajos en comparación de los emitidos por la ASEA Conversación Amazónica. Los incendios y la pandemia siguen presentes en el territorio nacional. A continuación, el informe epidemiológico. Como veíamos en pantallas, Bolivia ha registrado su cifra más baja después de meses, con tan solo 61 casos positivos. El Ministerio de Salud reportó este domingo 61 casos nuevos de coronavirus, la cifra más baja en meses de presencia de la pandemia en el país. Según el reporte nacional, esta jornada se registraron 21 casos de COVID-19 en Santa Cruz, 20 en Chuquisaca, 9 en La Paz, 8 en Oruro y 3 en Potosí. Con esos 61 pacientes suben a 139.771 casos confirmados en este país desde el inicio de la pandemia, de los cuales Santa Cruz tiene 43.522, La Paz 34.721, Tarija 15.689, Cochabamba 13.833, Potosí 8.908, Chuquisaca 7.539, Beni 7.267, Oruro 5.921 y Pando 2.371. Asimismo, se registraron 2.135 casos sospechosos, 179.155 descartados, 26.807 pacientes con la enfermedad activa y 104.483 recuperados. El Ministerio de Salud registró esta jornada 18 decesos por coronavirus, con los que suben a 8.481 fallecidos por la pandemia. Nos aguarda unos minutos. A retornar estaremos con más información aquí en Noticias 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos.
Estamos también frente a una crisis medioambiental. Todo lo que hay que saber de economía en el momento en que está pasando. Nos han presentado el modelo estatista o el modelo neoliberal como una gran novedad. No dejes de ver Economía en Línea con Gonzalo Chávez por Bolivia 365. La información que hay que saber y entender, lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar. Una mirada completa a la actualidad. Todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365 por Bolivia 365. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos por Bolivia 365. 5 miradas a la realidad nacional. Un lugar donde confluyen diferentes perspectivas para un mismo tema país. La actualidad desde 5 esquinas que se miran a los ojos. El Pentágono. Conduce Mario Espinosa. Por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de hablar de lo que está pasando en el mundo. A continuación, nuestro compacto internacional. En la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. En Bolivia, Luis Arce, el heredero político de Evo Morales, gana las elecciones con mayoría absoluta. Sondeos a boca de urna le dan casi un 53% de los votos, 20 puntos por encima de su más directo competidor, el centrista Carlos Mesa. Arce ha dicho que construirá un gobierno de unidad nacional para reconducir un proceso de cambios sin odios en Bolivia. A falta de confirmación oficial, la victoria de Arce en primera vuelta sería una sorpresa no prevista por las encuestas preelectorales que allanaría la vuelta de Morales desde su exilio en Argentina. Desde Buenos Aires, el expresidente reivindicó la victoria de su partido, el MAS, que tendrá mayoría en las 2 cámaras de la Asamblea Legislativa. Por su parte, la presidenta interina, Yanine Áñez, ya felicitó públicamente a Arce por su triunfo electoral y le pidió que gobierne pensando en Bolivia. Pido que tengamos fe y pongamos de nuestra parte. Recuperamos la patria, recuperaremos la estabilidad y el progreso, recuperaremos la paz. Fieles a la herencia de nuestros antepasados, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Muchas gracias. En Santiago de Chile, 2 iglesias fueron quemadas este domingo tras la multitudinaria manifestación que congregó a decenas de miles de personas para conmemorar de forma pacífica el primer aniversario de las protestas sociales de 2019. El primer santuario en arder fue la iglesia de San Francisco de Borja, usado regularmente por el cuerpo policial de carabineros para ceremonias institucionales. Y horas más tarde fue la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital. Varios comercios fueron saqueados y también se registraron ataques de encapuchados a algunas comisarías de la periferia santiagueña. El gobierno condenó los incidentes que ensombrecieron una jornada que transcurrió durante horas en un ambiente muy festivo y familiar. En Tailandia siguen las protestas a favor de la democracia. Decenas de miles de personas se congregaron en Bangkok por 5º día consecutivo para reclamar la dimisión del primer ministro, elecciones libres y reformas en la monarquía. El gobierno ordenó este lunes a 4 medios locales que eliminen la cobertura informativa de estas protestas, ya que considera que amenaza la seguridad nacional. Y es momento de hablar de Chile porque manifestantes dañan 2 iglesias en sus masivas protestas.
La iglesia de San Francisco de Borja fue saqueada y algunas de sus imágenes religiosas fueron quemadas en la calle, mientras que en la de la Asunción vio cómo su cúpula caía al suelo consumida por las llamas. Indignación y tristeza por el incendio y destrucción de la parroquia de la Asunción y el ataque a la iglesia de San Francisco de Borja, ambos inmuebles patrimoniales, dijo en su cuenta de Twitter la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Consuelo Valdés. La estructura fue atacada por personas encapuchadas en momentos en que transcurrían varias horas de manifestación pacífica en los alrededores de la Plaza Italia, donde celebraron el inicio del estallido social del 18 de octubre de 2019, cuando la iglesia ardía. Equipos de bomberos y rescatistas hicieron un cerco para evitar que el colapso de la estructura impactara sobre la gente. El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, quien pasó todo el día en su residencia, se trasladó en horas de la tarde al Palacio de la Moneda, sede del gobierno, para monitorear los incidentes. El diario La Prensa, uno de los más antiguos de Nicaragua, vive la peor crisis en sus 95 años de historia. La prensa de Nicaragua vive la peor crisis en sus casi 95 años de historia. El presidente de editorial La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, ha reconocido que la actual es la peor crisis que ha sufrido la prensa en sus casi 95 años de historia y que han tenido que despedir a más del 70% de sus periodistas. La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, ha denunciado que el peor enemigo que ha tenido este diario en sus 94 años de existencia ha sido Ortega, quien lleva 13 años consecutivos en el poder desde 2007, tras una demanda laboral de su exgerente general Hugo Holman, que exige $2,3 millones por sus 25 años de servicio. El equipo de redacción del influyente periódico publicó un inusual comunicado en el que afirma que sus empleos están en riesgo por esa exigencia monetaria. La retención del papel, más la asfixia económica estatal y la caída de la publicidad privada a raíz de la crisis económica, obligó a la prensa a disminuir la cantidad de páginas, cerrar suplementos, entre ellos el satírico semanal El Azote, el más popular de sus lectores. La Prensa y Hoy, que pertenecen al grupo editorial La Prensa, son los últimos periódicos impresos de circulación nacional que quedan en Nicaragua. Gracias amigos por habernos acompañado. Soy Estefanía Rada, ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen resto de jornada. Permiso.